algoritmo dentro del Machine Learning, vamos a tener que lidiar con el overfitting, el sobreajuste, que se produce cuando aprendemos, nos sobreajustamos demasiado a nuestro set de entrenamiento, incluso aprendiendo patrones de ruido, lo que hace inservible el algoritmo con nuevos datos. Esto quiere decir que nuestro algoritmo, a medida que aumenta el overfitting, pierda la capacidad de generalizar, que la generalización es la habilidad que tiene de tener un buen rendimiento en datos con los que nos ha entrenado, con los que todavía no ha observado. Como hemos visto, nuestra red neuronal en el proceso de aprendizaje, en la optimización, va reduciendo el error en el training. Y con casi cualquier dato que le metemos, como veremos en la práctica, tenderá a cero. Lo que pasa que al aumentar la complejidad, es decir, el número de capas, el número de neuronas, el error en el training tenderá a cero, pero el error en el test empezará a crecer. Y se producirá un gap entre los dos, que es como solemos llamar al overfitting. Otra manera de ver el overfitting es dividir nuestro error en dos partes, el sesgo y la varianza. El sesgo se puede entender como la diferencia que tiene nuestra predicción con el valor real. Es decir, cuando no captamos patrones verdaderos en los datos. La varianza puede representar la sensibilidad a pequeñas fluctuaciones, es decir, una pequeña variación en los datos del set puede hacer que salga un resultado completamente diferente. Es decir, que se puede modelar el ruido aleatorio. Tenemos dos posibles casos, el del overfitting y el del underfitting, el sobreajuste y el infrajuste. El sobreajuste se produce cuando tenemos bajo sesgo, es decir, que nuestros datos se ajustan al valor real, nuestras predicciones se ajustan al valor real, pero tenemos mucha varianza. Este es el caso. Pequeñas fluctuaciones en los datos hacen que tengamos resultados muy diferentes. El underfitting es todo lo contrario. Cuando tenemos un modelo que no tiene apenas varianza, pero se desvía mucho, tiene mucho sesgo, se desvía mucho del valor predicho. Se concentra, pero se desvía. Nuestro escenario ideal será cuando tengamos bajo bias y baja varianza. Lo que pasa es que no siempre será posible. Y luego ya si tenemos mucha varianza y mucho bias, ya será una escopeta de feria y no valdrá para nada. En nuestro día a día, siempre todos los días de nuestra vida que diseñemos una red neuronal tendremos que lidiar con el overfitting. ¿Y cómo se lidia? Como ya hemos visto en otros algoritmos de Machine Learning, con la regularización. Que la regularización es cualquier modificación que hagamos en la optimización, en el algoritmo de aprendizaje, para reducir el error de generalización, el error en el test, no en el training. Es un problema central dentro del Machine Learning y especialmente importante dentro del Deep Learning. Porque como veremos, con el Deep Learning el error en el training se puede tender a cero simplemente añadiendo más capas. Lo que aumentará será la generalización. Hay muchísimos tipos de regularización. Una son añadir restricciones a los pesos, otra añadir términos extra a la función de objetivo. Y en Deep Learning lo que trataremos generalmente es de incrementar el bias para reducir la varianza. Incrementar el sesgo para reducir la varianza. Luego hay muchos otros tipos de métodos de regularización que habréis visto, como los métodos ensemble, como puede ser el bagging o el boosting, pero aquí no serán muy utilizados en las redes. Vamos a ver algunos ejemplos de regularización típicamente usados en las redes neuronales. La primera, como en casi cualquier modelo de Machine Learning en los que haya parámetros, es la regularización L2 y la L1. Esta regularización simplemente es añadir un término, una penalty, a la función de coste. La penalty puede ser una norma L2 o una norma L1. Una norma L2 simplemente es añadir la suma de los cuadrados de los pesos. Esto hará que nuestros pesos tiendan a cero. Es simple porque es diferenciable y es mucho más rápida. La L1 es otro concepto porque estás sumando los valores absolutos de los pesos. Genera resultados SPAR, pero no es diferenciable y generalmente es más lenta. En redes neuronales no se suele utilizar, suele funcionar mejor la normalización L2. Lo que nos devuelve la L1 son resultados spars. Se puede ver en la imagen como una metáfora. Este rombo es la región de pesos con norma L1, 1. Y este círculo, esta circunferencia, es la región con norma L2, 1. Vemos que la intersección de las curvas de nivel con norma L1 tiende a ir a los ejes, es decir, deja ceros algunos parámetros, mientras que la norma L2 no. Hace que se reduzcan, que tiendan a cero, pero no los deja cero.
Entonces la norma L1 lo que conseguirá es que algunos pesos se pongan a cero. Otra regularización muy importante es la inyección de ruido, que simplemente es añadir ruido a las entradas o a los pesos durante el entrenamiento, solo durante el entrenamiento. Se puede ver que desde una perspectiva bayesiana, añadir ruido es añadir incertidumbre y cualquier regularización que veamos se puede reducir a una inyección de ruido. Por ejemplo, la norma L2, la regularización L2 es como añadir ruido gaussiano a los pesos durante el entrenamiento. La norma L1, añadir ruido laplaciano. Esto puede tener muchas ventajas porque ya no tendremos el problema de la diferenciabilidad y no estamos añadiendo ninguna penalty y los resultados serán los mismos. Como metáfora podemos ver que si añadimos incertidumbre, no podemos sobreajustarnos a las variaciones que tenga los datos que queremos predecir en la parte del ruido, porque será difuso y tendremos que hacer un camino más suave. Una de las regularizaciones más usadas y que más usaremos en redes neuronales es el dropout. Dropout simplemente consiste en, de manera aleatoria, con una probabilidad P durante el entrenamiento, eliminar, dejar a cero ciertas neuronas, con una probabilidad P. ¿Por qué funciona esto? Se puede poner la metáfora que, por ejemplo, si eres un jugador de fútbol, puede ser que quieras, pues un día entrenar a la pata coja, con la pata derecha, otro día con la pierna izquierda, otro día ponerte peso en las dos piernas, pero luego en el partido te has estado poniendo handicaps, pero luego ya en el partido juegas con las dos manos. Esto es con las dos piernas. Esto es lo que sucede con el dropout. Te penalizas, vas eliminando neuronas de manera aleatoria durante el entrenamiento, pero luego ya en la predicción usas todas. En Keras es muy sencillo de añadir. Simplemente será añadir una capa de dropout con su probabilidad. Otra manera de regularizar, es una que tendremos que usar siempre, es el early stopping. Como hemos visto, el error en el training va disminuyendo a medida que vamos aumentando las épocas. Sin embargo, el error de validación o del test empieza a aumentar en un punto. El early stopping simplemente consiste en parar el algoritmo cuando se llegue a este punto y quedarte con los pesos en ese punto. Siempre lo tendremos que usar este combinado con otras. Otra muy usada, sobre todo en procesamiento de imágenes, es el Batch Normalization, que es un approach del año 2015 que básicamente consiste en cada batch de datos normalizarlos, es decir, ponerlos a una media 0 y a una desviación típica 1. Esto hace que los algoritmos, sobre todo en imágenes, converjan de manera mucho más rápida. Otro tipo de regularización, por último, tenemos el aumento de datos. Por ejemplo, si yo estoy entrenando un clasificador de perros y gatos, un perro va a ser igual. Yo puedo tener una imagen de un perro, pero un perro va a seguir siendo igual si le hago un zoom a la cara, si pongo más brillo en la imagen, añado ruido, la pongo de noche, la giro. Entonces, el data augmentation simplemente será que para cada dato dentro del training set será crear duplicados con pequeñas modificaciones aleatorias, como giros, cambios de brillo, añadir ruido, y será muy útil para aumentar tu set de entrenamiento de manera artificial.